Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agenda Pública, este espacio para compartir lo que está pasando en Concepción, la provincia y también Argentina. Guillermo, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, las noticias económicas a nivel nacional han tenido injerencia en nuestra ciudad. Tiene que ver con este decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri acerca de esta restricción para comprar dólar. ¿Es cepo? ¿No es cepo? Bueno, para hablar de esto nos va a ayudar a pensar Pablo Presas, economista uruguayense, que entre otras lleva adelante el portal y la ONG Pensando Concepción. Sí, por Pensando Concepción nos visita hoy y también en su rol de economista. Hay que recordar también que oportunamente dentro del marco del PJ fue funcionario provincial y en las últimas elecciones a nivel local integró la lista de candidatos a concejales de Juan Ruiz Orrico. Sí, además nos va a visitar Marianela Marclay, ella es quien preside la Secretaría de Desarrollo Social de Concepción de Uruguay. Vamos a estar teniendo un panorama de cuál es la actividad que se desarrolla. La crisis económica a nivel nacional se intensifica, se siente en Concepción del Uruguay. Después de la pausa vamos a saber esto y mucho más de la voz de la Secretaria de Desarrollo Social. La consulta profesional previa evita inconvenientes y sorpresas. Estudio Jurídico Sato Clapier. Hoy en Agenda Pública queremos abordar cuál es la situación socioeconómica en Concepción del Uruguay en el marco de la crisis a nivel nacional. Por eso estamos con Marianela Marclay, quien es Secretaria de Desarrollo Social. Marianela, ¿qué tal? Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en principio, ustedes desde el municipio, ¿cómo perciben que la crisis afecta a los uruguayenses? Y bueno, en principio percibimos con gran preocupación y ocupación en materia de partidas económicas. Se han incrementado de parte de la municipalidad. El intendente se siente preocupado por esto y realmente está abocado, ¿no es cierto? Hemos duplicado prácticamente las partidas de alimentos, se han incorporado ayudas a comedores comunitarios, comedores sociales que están insertos en los barrios. Este tipo de ayuda antes no se daba, hoy estamos llegando a 15 comedores y se van a incorporar 5 merenderos más, o sea que estaríamos llegando a casi 20 instituciones sociales, por así decirlas, que están dentro de los barrios, y esto superaría cerca de las 900 raciones, ¿no es cierto?, solamente en materia de comedores. ¿Este pedido de ayudas cómo llega? ¿Únicamente a través de organizaciones en estos comedores o llegan también ciudadanos de modo anónimo? Digamos, las partidas que tienen que ver con comedores comunitarios llegan a través de estas instituciones sociales que pueden ser formales o informales. Después tenemos ayudas que tienen que ver con la persona, con el sujeto, que son una canasta de comestible, un bolsón, como habitualmente le decimos, que tiene que ver con ayudas de... Este bolsón tiene alrededor de 13 productos, 11 productos, depende de la cantidad y variedad que tengamos, ¿no es cierto? Esto se da a personas, a familias individuales, y se le entrega una vez por mes. ¿Y números de cuántas personas estamos hablando? Sea en los casos de los comedores, cuántos quedan comprendidos, y en los casos de los ciudadanos individuales. Nosotros en noviembre, diciembre, cuando asumí en la Secretaría, teníamos, en cuanto a los bolsones o estas canastas alimentarias, se estaban dando alrededor de 400, en diciembre un poco más, 600. Hoy estamos llegando a 1.200, 1.500, depende. ¿Se triplicó o más sí, aún? Y más. Claro. Sí. Y tenemos una lista de 1.600 personas, o sea que siempre sabemos que hay 300, 200 a las que no llegas a cubrir y que están anotados todavía. Y son personas que no presentan perspectivas de poder salir de esta situación. Sí, todo digamos, lo contrario, los seguramente. requisitos para poder acceder a este tipo es no percibir ingresos, o sea, realmente están
direccionada a una población totalmente vulnerable. Hace pocos días el intendente dijo que el gobierno nacional no ha dado de baja programas, pero dio a entender que los ha vaciado. ¿Cómo lo perciben ustedes a esto? Y es una desolación, ¿no es cierto? Porque no quisiera entrar, pero un caso para ejemplificar el tema de las pensiones por discapacidad, que digamos, ¿por qué están vacías? Porque está la Agencia Nacional de Discapacidad, pero de repente van a la Secretaría a querer iniciar una pensión que antes se iniciaban a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Nosotros no tenemos posibilidad de tomar los trámites, no tenemos posibilidad de consultar los trámites que quedaron pendientes. Entonces es como si hubiera carteles, pero que del otro lado está todo vacío. O sea, es desolador el panorama. Y ante esta situación, gobierno y provincia y municipio se ven obligados a reforzar la asistencia. Y claro, el municipio, el refuerzo es con ingresos absolutamente municipales o también con colaboración provincial. No, nosotros recibimos colaboración provincial, pero la mayor parte en este momento la está aportando la municipalidad. Desde Desarrollo Social, ¿este es el único aporte que hacen en cuanto a lo que vos decías para comedores y bolsones para familias o brindan otro tipo de respaldo también? En cuanto a asistencia alimentaria, tiene que ver con eso. Después tenemos una tarjeta social, que es una tarjeta que es con fondos provinciales, que también atiende situaciones de bajos recursos. Tiene que ver con los menores de 14 años que están bajo peso, embarazadas con bajo peso, personas mayores de edad sin ingresos, están abocados, digamos, a un sector poblacional muy vulnerable, igual que los bolsones, pero es una tarjeta que con esa tarjeta vos vas al supermercado y podés comprar los productos. Y después, en algunas situaciones ya con otros riesgos sociales, tenemos una ayuda que es a través del COMNAC, que se llama Fortalecimiento Familiar, que también son ayudas económicas, pero siempre son paliativos, ¿no es cierto? Nunca podemos solucionar el problema de fondo. Nunca podemos solucionar el problema de fondo. ¿De qué barrios vienen las personas a pedir esta ayuda? Imagino que debe ser bastante amplio, pero ¿cuáles por ahí son los más recurrentes? Mira, tenemos los asentamientos, tenés el Mena, el Mena, La Escondida, La Curva, Los Palos, La Tablada, Mandarinas, Villa Itapé, Ex Basural, Cristo, Los Olivos, me puedo estar olvidando alguno. Después tenés barrios vulnerables como Cantera 25, el 30, el Zapata, Malvinas Argentina. En realidad nosotros los tenemos contemplados, son 23 barrios, tenemos asentamientos que tienen que ver con una pobreza estructural y una vulnerabilidad social muy alta, y tenemos barrios que por ahí tienen una estructura edilicia distinta, pero tienen una vulnerabilidad social y económica muy alta. Entonces los tenemos ahí contemplados. Imagino también en la complejidad, fundamentalmente los asentamientos que quizás quedan más lejos de la oficina donde están ustedes, también para personas vulnerables en la situación que están, acercarse también. ¿Cómo es el periplo que hacen? A ver, lamentablemente están ya acostumbrados a ir, ¿no es cierto? Es lamentable esto, pero es la realidad. Lo que por ahí nosotros tenemos muchos recaudos y tratamos de estar siempre en el territorio porque somos conscientes que hay gente que no va, por más que lo necesiten, no pide ayuda o no sabe del lugar. Ahora, como un nuevo, ¿cómo te diría? Algo a tener en cuenta de parte de la Secretaría es la gente que nunca ha ido a pedir, que de repente te dice, bueno, yo tengo mi casa, vivo en un barrio, no en las periferias, no es un asentamiento, pero no tengo trabajo, no tengo pensión, no tengo ningún tipo de ingreso, es la primera vez que vengo, no sé cómo se hace el trámite, pero sinceramente no tengo para comer. Al sistema hay gente que se ve forzada por primera vez a asistir e ingresar vamos a decir. Exacto, a este sistema. Gente que viste bien, que puede llegar a tener un auto porque en algún momento se lo compró y hoy no puede ya comer. Eso nos está pasando personas que
pagaban su alquiler, que vivían bien, que tenían, y de repente se han quedado sin trabajo y bueno, y te dicen, mira, no tengo dónde ir a vivir, me van a desalojar. Todas esas cosas son diarias dentro de la Secretaría. ¿Y cómo se hace con eso? ¿Con el que tenés que darle un bolsón? ¿Con el que tenés que asistir? Porque quizás para todos no sea la misma ayuda. Claro. ¿Cómo se hace precisamente para abordar eso? Se evalúa cada caso en particular. En los bolsones, por ejemplo, nosotros ya tenemos un listado de la gente que va mensualmente a buscar. Siempre hay gente nueva y se evalúa, hace la visita, pero cada caso tiene requerimientos distintos, ¿no es cierto? No todo el bolsón les sirve, ¿entendés? Claro. Hay gente que necesita además del bolsón otro tipo de ayudas, hay gente que no necesita el bolsón, pero por ahí le tenés que dar problemas habitacional o no tiene para pagar la luz. Entonces cada caso requiere un análisis distinto. Es un tema muy complejo y queda para mucho, pero queremos también abordar otro tema. Estamos viendo que desde tu secretaría se está acentuando la difusión del servicio telefónico gratuito 102, la línea de los derechos, que lo que busca es atender a casos de vulneración o violación de derechos del niño. ¿Cuál es actualmente en Concepción la situación, la magnitud de lo que es violencia infantil fundamentalmente? Claro. Mira, puntualmente con la línea 102 lo que se quiere hacer ahora es una apertura, ¿no es cierto? Nosotros queremos fortalecer la línea y empoderar a los niños con esto, ¿no es cierto? O sea que el 102, ¿qué le pasa al 102? El 102 lo ocupa la gente grande, el adulto. Nosotros lo que queremos es que el niño, el adolescente, sienta que ese es su lugar. El 102 por ahí, hasta antes de esta apertura que nosotros le queremos dar otro giro, se llamaba por violencia, por abuso. Ahora queremos que la gente, los chicos, los niños llamen al 102 por cualquier duda que tengan, cualquier duda. ¿Quieren hablar? Tienen el 102. ¿Quieren hacer una pregunta? Tienen el 102. Queremos que sea un lugar de escucha para los niños y adolescentes y entonces nosotros poder orientarlos y si los casos que requieran algún tipo de tratamiento, derivarlos y darles el tratamiento o trabajar en red con otras instituciones sociales. No podemos dejar desconocer estadísticamente que los casos que más se denunciaban o se denuncian son los de violencia. Pero también sabemos que están surgiendo unas nuevas temáticas, ¿no es cierto?, como el bullying, el grooming, cuestiones que nosotros queremos empezar a poner sobre la agenda, que tiene que ver con estas nuevas, no sé, violencias, por así decirlo, sociales que están surgiendo y que están padeciendo, ¿no es cierto?, nuestros niños, niñas y adolescentes. Los chicos, los operadores están preparados para recibir todo tipo de consultas. Se llama siempre al 102. Posteriormente, si depende de algún otro sector, se deriva. Y si no, si corresponde únicamente al 102, como vos decías, dudas, consultas, ¿qué se hace precisamente con ese llamado, con esa duda? Se recibe la consulta y se charla con el niño, se le hace un seguimiento, se lo llama después, o sea, si no requiere alguna derivación porque solamente es una duda, se va a hablar, se conversa y digamos, se llegará a algún tipo de contención. En Concepción del Uruguay también se evidencia el crecimiento, la intensificación de la violencia y el maltrato hacia los chicos. ¿O está tanto de las formas tradicionales como estas nuevas formas que vos mencionás? Sí, vuelvo a decir, nosotros, o sea, si miramos estadísticamente los llamados y va en esa línea, ¿verdad? Va en esa línea de querer. Pero bueno, tendremos que ver, digamos, con este cambio de paradigma, por así decirlo, del 102 y de apertura, tenemos que ver cuando los chicos empiecen a llamar y que puedan utilizar esa línea y empoderarse y tomarla como propia, qué nuevas cosas van a surgir de todo esto, porque hasta ahora lo único que sabíamos nosotros era que vos tenías que llamar por violencia, por abuso, por abandono, ¿verdad? Entonces, como ahora nosotros ampliamos esto y estamos promocionando la línea en los secundarios, en las escuelas primarias y hasta en los jardines se están llevando a cabo talleres,
Bueno, la gente, la sociedad va a ser quien marque la agenda, ¿no es cierto? Marianela, nos quedamos sin tiempo, simplemente te pedimos que repitas quienes necesiten acercarse a desarrollo social como tienen que hacerlo, no solamente desde lo edilicio, sino cómo pueden contactarse con ustedes. Bueno, nosotros estamos en Artigas 16, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y después de 3:30 a 8 o 9 de la noche. Así que bueno, mi teléfono lo tienen casi todos, así que también me llaman por teléfono. Marianela, muchas gracias. Dale, Gracias. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de cuestiones económicas ligadas a la sociedad de Concepción de Uruguay. Nos va a estar visitando el economista Pablo Presas. La consulta profesional previa evita inconvenientes y sorpresas. Estudio Jurídico Sato Clapier. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Para mantenerte informado, infocdlu.com. Todas las noticias en un solo lugar. www.infocdlu.com. Junto al 170 aniversario del colegio, presentamos nuestro emprendimiento. Repasadores Secamás. Recordá, todo lo recaudado se destinará a mejoras para el colegio. Te acompañamos en tu día a día, con una calidad única a un precio muy accesible. Repasadores Secamás. Pedilos en el colegio o contactanos a sextocuartatm@gmail.com. sextocuartatm@gmail.com. Continuamos en Agenda Pública, tal cual lo habíamos anunciado previo al corte. Vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con la sociedad, pero en este caso ligado a la economía. Por eso nos visita en piso Pablo Presas, economista y uno de los que lleva adelante Pensando Concepción, esta ONG para reformular cuestiones de la ciudad y para pensarnos. Pablo, gracias por estar. ¿Cómo va? Gracias, Guillermo. Buenas noches. Gracias. Hola, Adrián. Hola. Y sí, efectivamente, un economista en estos tiempos, ¿no? Tal cual. Bueno, pero muy antes demandado. de meternos de lleno en la economía, ligado a lo numérico, tenemos que hablar de la economía en cuanto a las elecciones. Después de las primarias hubo un cimbronazo fundamentalmente económico. ¿A qué pensás que se debió? Estoy haciendo referencia a las PASO, a la diferencia que obtuvo Las la pasos nacionales. Las PASO Sí, nacionales. nacionales. Fernández frente a Macri Pichetto y la estampida en los precios y en la moneda extranjera, fundamentalmente el dólar. ¿A qué se debió eso? Sí, se debió fundamentalmente a que el mercado no esperaba que Fernández pudiera llegar a ganar como ganó. Y eso, un miedo, hace que a lo que vendrá, pueda llegar a ser distinto a las reglas de juego que venían teniendo, obviamente disparó, se refugió en una moneda como el dólar, un poco saliendo del peso, un poco de confianza de los mercados, que fue lo primero que se disparó, y eso hace crujir el sistema financiero, que es un poco el termómetro de la economía real. Una vez que cruje el sistema financiero, se dispara el dólar, automáticamente los precios tienden a seguirlo, porque la economía nuestra es así. Y bueno, ahí estamos sufriendo las consecuencias un poco de esta crisis, que tiene varias patas y no hay un solo culpable. No hay que buscar un culpable en un gobierno o en otro, sino que por ahí viene de distintos mal manejos macroeconómicos o distintos intentos de tratar de solucionar una situación que no ha podido ser solucionada. Dijiste cuestiones macroeconómicas, simplemente para detallarlas, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? Y el gran problema que tiene la Argentina es el déficit fiscal, que ha sido un problema histórico de Argentina y que es simplemente gastar lo mismo que te entra. Gastar lo mismo que te entra. Había una frase famosa que decía que la inflación es tu incapacidad para gobernar, que la dijo Macri. No solo la inflación, sino también la deuda, pero eso no viene solo, eso es una forma de cubrir un déficit fiscal, que hay una cuestión más de raíz que esa incapacidad para gobernar, que es la incapacidad que tenemos nosotros como sociedad argentina en determinar quién paga la cuenta de ese gasto de más que todos demandamos, porque todo el mundo le pide de más al Estado, mayores jubilaciones, más planes trabajar,
las empresas más subsidios. Todo eso alguien tiene que pagarlo. Cuando no se pueden cubrir con impuestos, o se imprime más dinero, como pasó en el gobierno de Cristina Kirchner, que genera inflación, o se cambia por endeudarse afuera para cubrir ese déficit, como pasó en este gobierno, y termina a la larga, digamos, en las reiteradas crisis que tenemos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hemos tenido 82, 89, 2001, 2002, y ahora una que todas en el trasfondo parten de lo mismo, independientemente del color político de quién estuvo en ese gobierno en la crisis, parten de eso, ¿no? De cómo administramos los recursos que tiene el Estado, que no son otra cosa que los recursos de cualquier negocio que pueden tener ustedes, nosotros, y gastar lo mismo que te entra, porque si no a la larga podés esconder esa situación un tiempo, financiarla con la tarjeta de crédito, con algo, pero a la larga te genera crisis. La reacción de los mercados tras las pasos a las que refería Guillermo realmente fue un cimbronazo para un gobierno que no ha sabido, inclusive antes, no ha sabido encontrarle la vuelta a la economía. ¿Cómo analizás la reacción del equipo económico tras este cimbronazo? Yo creo que el equipo ha pecado de demasiado optimismo al principio. Ellos se encontraron con una situación cuando asumieron de una acumulación de estos déficits que no venían siendo cubiertos. ¿Qué hace uno cuando se encuentra en esa situación? Lo más normal es decir ajustamos el gasto. Eso es muy difícil socialmente. Este gobierno venía siendo imputado de que iba a hacer eso, no lo quisieron hacer, y el optimismo está en decir, en vez de ajustar el gasto, vamos a tratar de agrandar la economía con nuevas inversiones, que vengan de inversiones de afuera, eso nos va a hacer recaudar más y cubrir ese déficit. Y en el medio ese desfasaje lo financiamos con deuda. ¿Dónde fueron a buscar la deuda? Afuera. ¿Qué pasó? Los mercados por un tiempo le creyeron, vinieron muchos financiamientos externos para este desfasaje de cómo achicás o cómo equilibrás las cuentas, porque no se habla de achicar o agrandar el Estado, sino de equilibrarlo. Y en un momento empezaron a ver que había muchas dificultades para hacer ese ajuste, muchas dificultades para acomodar toda la macroeconomía. El golpe de gracia fue cuando directamente dijeron Macri no va a seguir, va a venir Fernández, Fernández no va a hacer los ajustes que tiene que hacer, los va a hacer de otra forma, ya no confiamos, y retiraron los bonos, que en definitiva es la tarjeta de crédito, el pagaré que te da alguien para financiarte vos dentro del país. Esto en cuestiones macros, pero llevémoslo a cuestiones micros y puntualmente en Concepción de Uruguay. ¿Cómo se explica o cómo se traduce todo esto que estamos hablando en cuando vamos al supermercado y tenemos la inflación que tenemos? El centro comercial, de hecho, lleva un índice inflacionario relacionado al año anterior y está en un promedio prácticamente de un 50%. ¿Cómo se explica lo macro que hablábamos antes en las góndolas, puntualmente en los supermercados de la ciudad? Impacta directamente, y no solamente la inflación. Antes de la inflación, si querés, podemos nombrar el tema impositivo, ¿no? Porque también esta presión en el gasto que demanda la sociedad hace que los impuestos no se puedan bajar y terminen recayendo en todos. Hoy caminaba yo ahí por la cuadra, después de la iglesia de Bartolo, esa cuadra hay 5 o 6 locales que siempre estuvieron llenos, vacíos, se alquila. Una cosa que ya te impacta de entrada. Obviamente los precios, ¿qué es lo que pasa cuando uno no puede financiar el déficit, no tiene quien le preste y no tenés forma de recaudar más impuestos porque también afectas al comerciante? Empezás a expandir la oferta monetaria, que es lo que ha venido pasando. Eso genera inflación. Y la inflación es como un impuesto escondido, un impuesto encubierto porque termina afectando a la gente de menores recursos, que es lo que nos está pasando. Concepción de Uruguay no es ajena a la crisis que vive la Argentina, a la crisis sobre todo que vive el Gran Buenos Aires, que fue el gran bastión de los votos que ganó Fernández, un poco castigando toda esta situación económica. Fíjate la paradoja, ¿no? Porque en esa dicotomía del gobierno de Macri al principio, de los economistas decían, no ajustemos, no equilibremos el gasto público, sigamos manteniendo los planes, los subsidios, sobre todo a las clases que más lo necesitan, que son las del Gran Buenos Aires, lo ayudaron muchísimo, porque eso cuando uno ve el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que Arvidad Stanley prácticamente no bajó, era el mismo o más del gobierno anterior. Pero ¿qué pasa? Lo ajustaron con la inflación. Al no equilibrar la macro, le estuvieron sacando con la inflación, y eso es lo que castigó
toda esta gente. Te interrumpo un segundo. ¿Se puede hacer una especie de paralelismo aquí en Concepción del Uruguay? A propósito de datos que ustedes también relevaron desde Pensando Concepción, que en el centro ganó a presidente Cambiemos y de los bulevares para afuera en la periferia Fernández Fernández. ¿Se puede hacer un paralelismo de esto? Es el mismo paralelismo que pasó en la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con la gente que quiere, que necesita llegar al fin de mes y el cual es loable, le afectó mucho el bolsillo a estos desequilibrios. Desequilibrios que realmente no pueden seguir indefinidamente. Por ahí están añoreando mucho un pasado que fue mejor, pero que fue insustentable. Ese pasado de seguir gastando con la tarjeta al mínimo y seguir endeudándote, en algún momento te llega. Eso no lo pudo terminar de equilibrar este gobierno y lo castigaron. Ahora, no es que el panorama va a ser muy fácil para el futuro, gane quien gane, no solamente si repite Macri, sino si gana Alberto Fernández, por más que la gente de estos lugares añore un poco la economía más dulce de momentos anteriores, no va a ser la misma, y eso va a ser todo un desafío político también que se está viendo de qué piensa esa gente de que votó o puede haber llegado, si gana Fernández, un gobierno que no va a ser lo mismo que fue antes. De todas formas, vos pensás que, hablando de dos políticas totalmente distintas, en la mayoría de los aspectos, va a tener, en caso de que Fernández sea presidente, va a tener poco margen para modificar el rumbo actual de la economía e intentar salir del pozo actual. Va a tener muy poco margen. Modificar hay que modificar porque así no podemos seguir, gane Macri o gane Fernández. Pero va a tener muy poco margen para hacer lo mismo que hizo Cristina, porque no tienen caja para hacer, digamos, más keynesianismo, que es lo que los economistas que lo rodean son fanáticos. Sí, es keynesianismo, es, digamos, poner plata en el bolsillo de la gente. Y que circule. Y que circule. Esa plata de algún lado sale. Entonces, si de afuera no te prestan, no la podés pedir afuera, que fue lo que pasó. ¿De dónde la sacás? De imprimir, de darle la maquinita, la famosa maquinita al Banco Central. ¿Qué pasa cuando le das la maquinita de Central? Hay que respaldarlo. Sí, te genera inflación. Entonces, la inflación no es un fenómeno ajeno a la Argentina. Nosotros estamos mal acostumbrados porque tuvimos una convertibilidad que donde eso se contuvo, pero las tres cifras de inflación han sido prácticamente la norma en los 70, en los 80 Sí, es un tema que no ha tenido... Y está volviendo a ser, por esta razón, ¿no? Por eso al principio yo le dije, fíjense cómo todo termina dando vuelta. Es la gran incapacidad del Estado de gastar de acuerdo a los recursos que tiene. Quedan muchos temas pendientes, se disparan otros tantos. Puntualmente te pregunto, aquí en Concepción del Uruguay se vio la quita del IVA en la canasta básica. ¿Es populismo? ¿Es algo necesario? ¿Ayuda? ¿Lo licúa la próxima inflación? ¿Y es real? ¿Se notan las góndolas? Bueno, son varias preguntas sobre un varias preguntas. En góndolas en un supermercado yo lo vi. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se puede llegar a sostener? Lo que pasa que el IVA hoy está, esta reducción del IVA nos afecta 10, 15, depende de cuánto se traslade, eso depende de una cuestión técnica que es la elasticidad de la demanda. En los productos de primera necesidad se traslada, digamos, tienen una demanda bastante inelástica, la gente los compra, valgan como sea, exacto, porque necesita. Entonces, generalmente ahí tiene un incentivo el comerciante a no bajar, no trasladar esa ventaja, pero lo están haciendo porque el gobierno se lo exige. Lo que pasa es que en un contexto de una inflación del 50-60%, que te reduzcan el precio en un impacto del 15%, 20% a lo sumo, es como un vaso de agua en el medio del desierto, no es que te va a solucionar el problema, pero es algo que, es más, debería haberse hecho antes para aliviar un poco la situación de estos sectores, de todos, digamos, porque a todos nos influye mucho el costo de la alimentación y no es que sea ninguna macana, es cierto, tiene un impacto real, pero se ve disminuido en un contexto de tan alta inflación como el que estamos esperando de 50-60% hacia fin de año. Y el reciente decreto de necesidad de urgencia del presidente acerca de la limitante en la compra de dólares, primero, ¿es cepo? Y segundo, ¿cómo influye en la sociedad, en la clase media? Obviamente que es un cepo porque te restringe estas necesidades. El límite es $10.000 por persona, es un límite que no todo, digamos, demasiado alto, todo el mundo está por debajo de ese límite y es un poco para cuidar esto de las reservas
que es esto un poco, ¿no? La desconfianza que generó toda esta situación y esta crisis, tienden a refugiarse en una moneda que tiene mayor valor. ¿Y este cepo no genera también desconfianza? La Argentina toda genera desconfianza, ese es el gran problema. Nosotros tenemos una historia caótica en Argentina, que hemos pasado por diferentes crisis, y cualquiera que tenga gente, digamos, familiares sabe que el abuelo que perdió la casa en la tablita, el que se quedó enganchado del corralito, la hiperinflación de Alfonsín, diversas crisis que hace que tengamos una memoria inmunológica que ante cualquier desacomodo de las reglas de juego genere más pánico quizás, y salgamos todos a hacer una autoprofecía, la profecía autocumplida, ¿no? De generar un poco, poner barro en cómo intentan los que manejan la macroeconomía intentar solucionar esta crisis. Realmente da para mucho más, Seguro, seguro. pero no tenemos tiempo. Pablo, te agradecemos por dialogar con nosotros, tratar de pensar esto, y bueno, seguramente seguiremos pendientes de lo político y de lo económico que nos queda aquí en este año. Quedaron muchas cosas por hablar, de la ciudad también, políticas, de Pensando Concepción, pero cuando ustedes quieran, encantado, vuelvo. Gracias, Pablo. Bueno, nosotros nos despedimos. Así es, se termina un nuevo programa de Agenda Pública, nos reencontraremos la próxima semana. Chao, gracias.